Práctica de hablar y escuchar. Lección 1. Visitar su hogar. Hola Anna, ¿cómo estás? Estaba pensando en pasar por tu casa este fin de semana. ¿Estaría bien contigo? Hola John, estoy bien, gracias por preguntar. Y, por supuesto, siempre eres bienvenido a venir. Genial, gracias. Esperaba explorar tu ciudad un poco mientras estoy allí. ¿Tienes alguna recomendación de cosas que hacer? Absolutamente. Hay un gran parque cerca con hermosos senderos y un lago. Y también hay algunos excelentes restaurantes y cafés en el centro de la ciudad. Eso suena perfecto. Y podría traer algunos juegos de mesa o una baraja de cartas si estás preparado. Eso sería divertido. También tengo algunos juegos, así que podemos tener una noche de juegos. Impresionante. Y si no te importa, me encantaría cocinarnos la cena una noche. Eso sería genial. ¿Qué estabas pensando en hacer? Tal vez un poco de pasta con una salsa casera. Y también podría traer un poco de vino para maridar con él. Suena delicioso. Y para que lo sepas, soy vegetariano. Pero estoy seguro de que podemos llegar a un plato sabroso juntos. No hay problema en absoluto. Me encanta experimentar con nuevas recetas. ¿Y hay algo que no comas además de carne? En realidad no, pero tengo un poco de gusto por lo dulce. Así que tal vez también podríamos hacer un postre juntos. Claro, eso suena como una gran idea. Y si estás preparado, también podríamos ir a dar un paseo en bicicleta o una caminata algún día. Eso sería increíble. Tengo algunos senderos geniales en mente si estás listo para una pequeña aventura. Lección 2. Renovar mi cocina. Hola Anna, he estado pensando en renovar mi cocina. ¿Tienes alguna experiencia con ese tipo de cosas? Hola John. En realidad, ayudé a mi hermana a renovar su cocina el año pasado. ¿Qué piensas hacer? Bueno, estoy pensando en reemplazar los gabinetes y encimeras y tal vez agregar algunos electrodomésticos nuevos. Eso suena como un gran proyecto, pero definitivamente factible. ¿Has pensado en tu presupuesto? Sí, he ahorrado algo de dinero para ello, pero no estoy seguro de cuánto costará. ¿Tienes alguna cifra aproximada? Realmente depende de los materiales que uses y del tamaño de tu cocina. Pero yo diría que estás buscando entre $10,000 y $30,000. ¡Guau! Eso es más de lo que esperaba. Pero supongo que vale la pena si agrega valor a mi hogar. Absolutamente. Y es una buena idea invertir en materiales y electrodomésticos de calidad, para que duren mucho tiempo. Ese es un buen punto. ¿Tiene alguna recomendación para contratistas o diseñadores? Sí, hay algunos buenos en la zona. Pero asegúrese de obtener algunas cotizaciones y verificar las referencias antes de contratar a alguien. Gracias por el consejo. Y también estaba pensando en tal vez agregar una pequeña isla en medio de la cocina. ¿Qué te parece? Esa podría ser una gran idea.
Agregaría un poco de espacio adicional en el mostrador y también serviría como un punto focal en la habitación. Solo asegúrese de considerar el diseño y el flujo de la cocina al planificar la isla. Buen punto. ¿Y qué hay de la iluminación? ¿Tienes alguna recomendación sobre cómo iluminar el espacio? Definitivamente. Querrá asegurarse de tener una combinación de iluminación de tareas, como luces debajo del gabinete, e iluminación ambiental, como una luz colgante sobre la isla. Y asegúrese de elegir bombillas con una temperatura de color cálida y acogedora. Lección 3. Leer el periódico todos los días. Hola Anna, ¿todavía lees el periódico todos los días? Hola John. En realidad, lo hago. Me encanta comenzar el día con una taza de café y el periódico de la mañana. ¿Y tú? Solía hacerlo, pero últimamente he estado recibiendo la mayoría de mis noticias en línea. ¿Crees que me estoy perdiendo algo? Bueno, creo que hay algo que decir sobre sostener un periódico físico en tus manos. Y puede ser una buena manera de descubrir artículos e historias que quizás no veas en línea. Ese es un buen punto. Y también me gusta la idea de apoyar el periodismo local. Exactamente. Y hay algo en el ritual de leer el periódico que encuentro reconfortante y arraigado. Definitivamente puedo ver eso. ¿Y tienes alguna sección o columna favorita que siempre te asegures de leer? Me encanta leer las páginas de opinión y las caricaturas editoriales, así como las noticias locales y las secciones de características. ¿Y tú? Siempre me aseguro de revisar la sección de deportes, y también me gusta leer las noticias de negocios y tecnología. Todas esas son excelentes secciones. Y creo que es importante tener una comprensión completa de lo que está sucediendo en el mundo. Definitivamente. ¿Y tiene alguna recomendación para periódicos o fuentes de noticias que deba consultar? Bueno, creo que es importante leer de una variedad de fuentes para obtener una perspectiva equilibrada. Pero algunos de mis favoritos son The New York Times, The Washington Post y The Guardian. Todas esas son grandes fuentes. ¿Y tiene algún consejo para mantenerse informado y comprometido con las noticias? Creo que es importante encontrar una rutina que funcione para ti, ya sea leer el periódico con tu café de la mañana o reservar tiempo por la noche para ponerte al día con los eventos del día. Y también es útil seguir a los periodistas y organizaciones de noticias en las redes sociales para mantenerse al día sobre las noticias de última hora. Lección 4. Olvidé tomar mi café esta mañana. Hola Anna, ¿cómo estás hoy? Hola John, lo estoy haciendo bastante bien. ¿Y tú? Me siento un poco mal en realidad. Olvidé tomar mi café esta mañana y me siento bastante lento. Oh no, esa es la peor sensación. ¿Quieres tomar una taza de café ahora? Eso sería genial, en realidad. ¿Tienes alguna cafetería favorita cerca? Sí, hay un gran lugar a solo unas cuadras de distancia. Tienen muy buenos lattes. Perfecto, eso suena justo lo que necesito. ¿Y tienes algún consejo para recordar tomar café por la mañana? Bueno, siempre pongo mi cafetera para que comience a preparar antes de despertarme,
así que el olor del café me saca de la cama. Y también guardo una bolsa de granos de café en mi mesita de noche como un recordatorio visual. Ambas son grandes ideas. Podría tener que probarlo. ¿Y crees que es malo depender del café para despertarse por la mañana? Creo que está bien con moderación. El café puede ser una buena manera de comenzar el día, pero es importante escuchar a su cuerpo y no depender demasiado de él. Eso tiene sentido. Y hablando de café, ¿alguna vez has probado alguna bebida o sabor de café inusual? En realidad, probé un café con leche de lavanda recientemente y fue realmente bueno. Y también he tenido un café con leche de cúrcuma antes, lo cual fue interesante. Wow, nunca he oído hablar de ellos antes. Suenan realmente únicos. ¿Y tienes alguna cafetería o cafetería favorita que te guste visitar? Hay una gran panadería cerca que tiene café y pasteles increíbles. Y también me encanta ir a este pequeño y acogedor café en el centro que tiene muy buen café vertido. Lección 5. Trabajar en un proyecto con un calendario realmente apretado. Hola Anna, acabo de enterarme de que tenemos que trabajar en un proyecto con un calendario muy apretado. ¿Estás preparado para el desafío? Hola John, siempre estoy lista para un desafío. ¿Cuál es el cronograma con el que estamos trabajando? Tenemos que completar el proyecto en solo 2 semanas. Va a ser difícil, pero creo que podemos hacerlo. Wow, ese es un plazo ajustado. Pero estoy de acuerdo, definitivamente podemos hacerlo si trabajamos juntos y nos mantenemos organizados. Exactamente. Y estaba pensando que tal vez podríamos dividir las tareas y trabajar en ellas por separado para hacer las cosas más eficientes. Esa es una gran idea. Y también debemos asegurarnos de comunicarnos regularmente y verificar nuestro progreso. Sí, definitivamente. ¿Y tiene algún consejo para mantenerse concentrado y productivo cuando trabaja bajo presión? Creo que es importante priorizar tus tareas y hacer un horario o una lista de tareas para mantenerte en el buen camino. Y también tómate descansos y date tiempo para recargar energías para no quemarte. Esos son excelentes consejos. ¿Y crees que es mejor trabajar en un proyecto como este en grupo o individualmente? Creo que depende del proyecto y de las personas involucradas. Pero en este caso, creo que trabajar en grupo será más eficiente y efectivo. Estoy de acuerdo. ¿Y tienes alguna experiencia trabajando en proyectos con plazos ajustados como este antes? Sí, lo he hecho. He trabajado en varios proyectos con plazos ajustados en el pasado. Puede ser estresante, pero también es una gran oportunidad para desafiarse a sí mismo y crecer como profesional. Ese es un buen punto. ¿Y tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo y recursos limitados? Bueno, creo que es importante centrarse primero en las tareas más importantes y luego trabajar en los detalles más pequeños más tarde si tenemos tiempo. Y también estar abierto a la retroalimentación y dispuesto a hacer ajustes en el camino. Lección 6. El examen desafiante. Hola Anna, ¿cómo te va? ¿Cómo encontraste el examen? Hola John.
Fue bastante desafiante, para ser honesto. No esperaba que fuera tan difícil. Sí, sé lo que quieres decir. Algunas de las preguntas también me parecieron muy difíciles. ¿Cómo te preparaste para ello? Estudié durante semanas, pero todavía no me sentía completamente preparada. ¿Y tú? Lo mismo aquí. Pasé mucho tiempo estudiando, pero todavía había algunas preguntas de las que no estaba seguro. ¿Encontró alguna parte particular del examen más difícil que las otras? Luché con la pregunta del ensayo. Era un poco vago y no estaba muy seguro de lo que el examinador estaba buscando. ¿Y tú? Sí, la pregunta del ensayo también fue difícil para mí. Creo que es porque requirió mucho pensamiento crítico y análisis, en lo que naturalmente no soy bueno. Eso es cierto. Pero bueno, al menos dimos lo mejor de nosotros, ¿verdad? Eso es todo lo que podemos hacer. Absolutamente. Y quién sabe, tal vez el examinador sea indulgente y nos dé algunas calificaciones adicionales. Dedos cruzados. Jaja, eso espero. Pero incluso si no obtenemos los resultados que queremos, siempre podemos aprender de nuestros errores y hacerlo mejor la próxima vez. Definitivamente. Y no es el fin del mundo si no pasamos. Siempre podemos intentarlo de nuevo y seguir mejorando hasta que tengamos éxito. Exactamente. Se trata de perseverancia y resiliencia. Y quién sabe, tal vez incluso nos sorprendamos y lo hagamos mejor de lo que pensábamos. Ese es el espíritu. Esperemos y veamos qué pasa, y mientras tanto, celebremos el hecho de que lo dimos todo. De acuerdo. Vamos a tomar una copa y dejar de pensar en el examen por un momento. Lección 7. ¿Qué tal si tomamos una copa después del trabajo? Hola Anna, ¿cómo estuvo tu día en el trabajo? Fue bastante estresante, para ser honesta. Me alegro de que haya terminado. Sí, te escucho. Estuve inundado de reuniones todo el día. Pero tengo una idea para relajarme, ¿qué tal si tomamos una copa después del trabajo? Eso suena como una gran idea. ¿A dónde pensabas ir? Hay un nuevo bar que se abrió en la calle. Escuché que tienen algunos cócteles realmente buenos. Eso suena perfecto. ¿A qué hora estabas pensando ir? Estaba pensando en alrededor de las 6 p.m. De esa manera podemos ver los especiales de Happy Hour. Suena bien para mí. Terminaré mi trabajo y me reuniré contigo allí. Genial, nos vemos allí. Ah, y por cierto, siéntase libre de invitar a cualquier otra persona de la oficina que quiera unirse a nosotros. Buena idea. Veré si alguien más está interesado. Impresionante. Creo que será una buena manera de relajarse y socializar después de un largo día de trabajo. Definitivamente. Ya estoy deseando que llegue. Siempre es bueno tener buena compañía y una bebida para relajarse. De acuerdo. Además, es una buena manera de conocer mejor a nuestros compañeros de trabajo fuera de la oficina. Absolutamente. Creo que es importante tener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal, y este es un ejemplo perfecto de eso.
Vamos a divertirnos. Lección 8. Importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Hola Anna, me di cuenta de que has estado trabajando muchas horas últimamente. ¿Cómo te estás sosteniendo? Para ser honesta, ha sido bastante difícil. Siento que no he tenido mucho tiempo para nada fuera del trabajo. Sé lo que quieres decir. Es fácil quedar atrapado en el trabajo y olvidarse de la importancia del equilibrio entre la vida laboral y personal. Sí, es como un ciclo interminable. Pero he estado tratando de hacer un esfuerzo consciente para priorizar mi vida personal un poco más. Es genial escucharlo. He estado haciendo lo mismo. Encuentro que tomar descansos y hacer cosas que disfruto fuera del trabajo realmente me ayuda a recargarme. Definitivamente. Y no se trata solo de tomar descansos, también se trata de establecer límites y asegurarse de que el trabajo no se apodere de toda tu vida. Exactamente. Es importante tener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, para que puedas ser feliz, saludable y productivo en ambas áreas. Absolutamente. Y creo que es importante que los empleadores también reconozcan la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida, y creen una cultura de trabajo que lo respalde. No podría estar más de acuerdo. Una empresa que valora el equilibrio entre la vida laboral y personal tiene más probabilidades de tener empleados felices y motivados, lo que a su vez conduce a una mejor productividad y éxito. Eso es muy cierto. Y como individuos, depende de nosotros priorizar nuestro propio equilibrio entre la vida laboral y personal y comunicar nuestras necesidades a nuestros empleadores si es necesario. Sí, la comunicación es clave. Si no hablamos y les hacemos saber a nuestros empleadores que necesitamos un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, es posible que no se den cuenta de que es un problema. Exactamente. Y no se trata solo de tener más tiempo libre, también se trata de tener un trabajo que sea satisfactorio y significativo, para que el trabajo no se sienta como una carga de la que tenemos que escapar. Absolutamente. Se trata de encontrar un equilibrio que funcione para nosotros y asegurarnos de que estamos cuidando nuestro bienestar físico, mental y emocional. No podría estar más de acuerdo. La vida es demasiado corta para pasar todo nuestro tiempo en el trabajo y descuidar nuestra vida personal. Asegurémonos de priorizar nuestro equilibrio entre el trabajo y la vida personal y vivir la vida al máximo. Lección 9. ¿Puedo pedir prestado su teléfono por un minuto? Hola Anna, ¿puedo pedir prestado tu teléfono por un minuto? Mi teléfono acaba de morir y necesito hacer una llamada importante. Claro, no hay problema. Pero tengo que advertirte, mi batería también está bastante baja. ¿O no? ¿En serio? ¿Qué vamos a hacer si nuestros dos teléfonos mueren? Supongo que tendremos que encontrar un teléfono público o algo así. Es una locura lo dependientes que somos de nuestros teléfonos celulares en estos días. Lo sé, ¿verdad? Es como si no pudiéramos funcionar sin ellos. Pero también es liberador desconectarse de las constantes notificaciones y distracciones. Sí, estoy de acuerdo. A veces es bueno estar presente en el momento, sin la necesidad constante de revisar nuestros teléfonos. Definitivamente. Y también es un buen recordatorio para llevar siempre un cargador portátil o batería de repuesto, en caso de emergencias como esta. Ese es un buen punto.
Siempre me olvido de llevar mi cargador portátil conmigo, pero realmente debería comenzar a convertirlo en un hábito. Lo mismo aquí. Es solo una de esas cosas en las que no pensamos hasta que realmente la necesitamos. Pero supongo que también es una buena oportunidad para tener una conversación cara a cara e interactuar con las personas que nos rodean, en lugar de estar pegados a nuestras pantallas todo el tiempo. Absolutamente. Es fácil olvidar lo importante que es la interacción social en nuestras vidas, y cuánto podemos aprender y ganar de ella. Y no se trata solo de interacción social, también se trata de tener la oportunidad de estar presente y consciente en el momento. Cuando estamos constantemente distraídos por nuestros teléfonos, podemos perdernos la belleza y la riqueza de nuestro entorno. Tienes toda la razón. Es importante estar presente y consciente en todo lo que hacemos, ya sea hablar con un amigo o disfrutar de una hermosa vista. Y quién sabe, tal vez la muerte de nuestros teléfonos es una señal de que necesitamos tomar un descanso de la tecnología y reconectarnos con el mundo que nos rodea. Lección 10. ¿Funciona tu Wi-Fi? Hola Anna, ¿funciona tu Wi-Fi? Tengo problemas para conectarme a Internet. No, la mía tampoco funciona. Parece que el Wi-Fi está desconectado. Eso es molesto. Estaba en medio de un proyecto importante y ahora no puedo acceder a ninguno de mis archivos. Sé lo que quieres decir. Estaba planeando ponerme al día con algo de trabajo esta noche, pero ahora parece que tendré que encontrar algo más que hacer. Sí, es frustrante cuando confiamos tanto en la tecnología y nos falla. Pero tal vez esto es una señal de que necesitamos tomar un descanso y hacer algo fuera de línea para variar. Ese es un buen punto. A veces nos quedamos tan atrapados en nuestras pantallas que nos olvidamos de las otras cosas que podríamos estar haciendo. Exactamente. Tal vez podríamos salir a caminar afuera o leer un libro en lugar de mirar nuestras computadoras. Eso suena como una gran idea. Es importante tomar descansos y dar a nuestros ojos y cerebros un descanso del tiempo constante frente a la pantalla. Y quién sabe, tal vez se nos ocurran algunas ideas nuevas o soluciones a nuestros problemas cuando no estemos pegados a nuestras pantallas. Eso es cierto. Es increíble lo mucho más creativos y productivos que podemos ser cuando no estamos distraídos por la tecnología. Sí, creo que es importante encontrar un equilibrio entre la tecnología y las actividades fuera de línea, para que podamos estar más presentes y conscientes en nuestras vidas. No podría estar más de acuerdo. Y no se trata solo de equilibrar nuestras vidas personales, sino también nuestras vidas laborales. A veces es fácil perderse en el mundo digital y olvidarse de la importancia de la comunicación y la colaboración cara a cara. Absolutamente. Y también es importante recordar que la tecnología no es infalible. Necesitamos tener planes de respaldo y formas alternativas de hacer las cosas, en caso de que algo salga mal. Ese es un buen punto. Siempre es bueno tener un plan B. Y mientras tanto, aprovechemos esta oportunidad para desconectarnos de la tecnología y disfrutar de las cosas simples de la vida. Lección 11. Reunión cara a cara con nuestros clientes. Hola Anna. Acabo de recibir un correo electrónico de uno de nuestros clientes solicitando una reunión cara a cara. ¿Qué te parece? Creo que es una gran idea.
A veces es mejor reunirse con los clientes en persona en lugar de simplemente comunicarse por correo electrónico o teléfono. Sí, estoy de acuerdo. Es más fácil construir una relación y establecer confianza cuando te reúnes cara a cara. Exactamente. Y también nos permite comprender mejor sus necesidades y expectativas, y proporcionar soluciones más personalizadas. Ese es un buen punto. Además, siempre es bueno tener la oportunidad de mostrar nuestros productos o servicios en persona y responder cualquier pregunta que puedan tener. Definitivamente. Y no se trata solo de negocios, también se trata de construir relaciones y demostrar que nos preocupamos por su éxito. Eso es muy cierto. Y una reunión cara a cara también puede ser una gran oportunidad para recopilar comentarios e ideas para mejorar. Absolutamente. Y no es solo para el beneficio de nuestros clientes, también es para el nuestro. Podemos aprender mucho de sus experiencias y puntos de vista. Sí, y es una excelente manera de mantenerse por delante de la competencia y seguir mejorando nuestros productos y servicios. Y no olvidemos el toque personal. Una reunión cara a cara muestra que estamos dispuestos a hacer un esfuerzo adicional y que valoramos su negocio. Exactamente. Se trata de generar confianza y crear relaciones duraderas, y una reunión cara a cara es una excelente manera de hacerlo. Y no se trata solo de impresionar al cliente, también se trata de asegurarnos de que estamos satisfaciendo sus necesidades y brindando las mejores soluciones posibles. Sí, y una reunión cara a cara nos permite ser más proactivos y receptivos a sus necesidades, en lugar de simplemente reaccionar a sus solicitudes. Absolutamente. Y también es una buena oportunidad para establecer contactos y establecer conexiones con otros profesionales de la industria. Lección 12. Planes para las vacaciones de verano con sus hijos. Hola Anna, ¿tienes algún plan para las vacaciones de verano con tus hijos? Todavía no, he estado tratando de encontrar algunas ideas. ¿Y tú? Estaba pensando en llevarlos a acampar por unos días. Es una gran manera de desconectar de la tecnología y disfrutar de la naturaleza. Esa es una gran idea. Estaba pensando en llevar a mis hijos a la playa. Les encanta jugar en la arena y nadar en el océano. Sí, la playa siempre es una buena opción también. Es una excelente manera de mantenerse activo y disfrutar del sol. Y generalmente hay muchas actividades divertidas para los niños en la playa, como voleibol de playa y construcción de castillos de arena. Eso es cierto. Y también hay muchos eventos y festivales locales durante el verano a los que podemos llevar a nuestros hijos. Ese es un buen punto. Es importante encontrar un equilibrio entre las actividades al aire libre y las experiencias culturales, para que nuestros hijos puedan aprender y crecer de diferentes maneras. Absolutamente. Y también es importante encontrar actividades que sean apropiadas para su edad e interesantes para ellos, para que puedan mantenerse comprometidos y motivados. Y no olvidemos la importancia del tiempo en familia. Las vacaciones de verano son una gran oportunidad para pasar tiempo de calidad con nuestros hijos y crear recuerdos duraderos. Sí, y también es un buen momento para enseñarles habilidades importantes para la vida, como el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de problemas. Definitivamente.
Y también es un buen momento para animarlos a probar cosas nuevas y salir de sus zonas de confort. Ese es un gran punto. Ya sea probando un nuevo deporte o visitando un nuevo lugar, las vacaciones de verano son un buen momento para explorar y descubrir cosas nuevas. Y no se trata solo de lo que hacemos, también se trata de cómo lo hacemos. Asegurémonos de abordar las vacaciones de verano con una mentalidad positiva y aventurera, para que nuestros hijos puedan aprender de nuestro ejemplo. Lección 13. ¿Qué harías en caso de incendio? Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en lo que harías en caso de incendio? En realidad, lo he hecho. Creo que es importante estar preparado y saber qué hacer en caso de una emergencia. Ese es un buen punto. Es mejor prevenir que curar. ¿Tiene alguna precaución de seguridad? Sí, tengo un extintor de incendios en mi cocina y detectores de humo en toda mi casa. ¿Y tú? Lo mismo aquí. Y también me aseguro de revisar las baterías de mis detectores de humo regularmente. Ese es un buen recordatorio. Es importante asegurarse de que nuestro equipo de seguridad funcione correctamente. Absolutamente. Y en caso de incendio, es importante tener un plan de escape y asegurarse de que todos en la casa sepan qué hacer. Sí, y es importante practicar el plan de escape con tu familia para que todos sepan qué hacer en caso de una emergencia. Ese es un gran punto. Y también es importante mantener la calma y no entrar en pánico en caso de incendio. Definitivamente. El pánico puede empeorar las cosas y conducir a una mala toma de decisiones. Y es importante saber cuándo evacuar y cuándo quedarse, dependiendo de la situación. Sí, y también es importante tener un lugar de reunión designado fuera de la casa para que todos puedan ser contabilizados. Ese es un buen punto. Y en caso de incendio, es importante llamar a los servicios de emergencia e informar de la situación lo antes posible. Sí, eso es crucial. Y también es importante evitar el uso de ascensores durante un incendio, y en su lugar usar las escaleras para evacuar. Lección 14. Las fresas son realmente buenas para tu salud. Hola Anna, ¿sabías que las fresas son realmente buenas para tu salud? ¿En serio? Me encantan las fresas, pero no sabía que tenían beneficios para la salud. Sí, están llenos de vitamina C, fibra y antioxidantes, que pueden ayudar a estimular su sistema inmunológico y reducir la inflamación en el cuerpo. Eso es realmente interesante. No tenía ni idea. Y también son bajos en calorías, ¿verdad? Sí, es cierto. Son una gran opción si estás tratando de controlar tu peso. Y también he oído que pueden ayudar a mejorar la salud de la piel y prevenir las arrugas. Sí, eso es porque son ricos en vitamina C, que ayuda a promover la producción de colágeno en la piel. Eso es impresionante. ¿Y qué hay de su efecto sobre la salud del corazón? Las fresas también son ricas en flavonoides, que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades del corazón al mejorar el flujo sanguíneo y reducir la inflamación.
Wow, no tenía idea de que las fresas tenían tantos beneficios para la salud. Y también son realmente deliciosos. Sí, lo son. Y también son versátiles. Puedes comerlos frescos, en batidos o incluso en ensaladas. Y están en temporada durante el verano, lo que los hace aún más agradables de comer. Eso es cierto. Y es un buen momento para experimentar con diferentes recetas y ser creativo con la forma en que las usas. Y no olvidemos los beneficios de apoyar a los agricultores locales comprando fresas frescas en el mercado de agricultores. Lección 15. Esta fiesta en la playa es increíble. Hola Anna, esta fiesta en la playa es increíble. ¿Qué te apetece hacer? Lo sé, es muy divertido. Estoy preparado para cualquier cosa. ¿Qué sugieres? ¿Qué tal si empezamos con un partido de voleibol de playa? Siempre es un clásico y una excelente manera de involucrar a todos. Eso suena como una gran idea. Y podemos hacer equipos y tener un mini torneo. Sí, eso sería muy divertido. Y después de eso, podríamos ir a nadar en el océano y refrescarnos. Definitivamente. Y también podríamos alquilar algunas tablas de pádel o kayaks y explorar la costa. Esa es una gran idea. Y para aquellos que no quieran hacer ninguna actividad física, podríamos montar una tienda de playa y tener una zona chill out. Sí, ese es un buen punto. Y también podríamos traer algunos juegos de mesa o juegos de cartas para jugar mientras nos relajamos a la sombra. Esa es una gran idea. Y también podríamos tener una barbacoa y cocinar algo de comida deliciosa para que todos disfruten. Sí, no nos olvidemos de la comida. Y también podríamos tomar algunas bebidas refrescantes como limonada o batidos de frutas. Y para aquellos que se sienten aventureros, podríamos alquilar algunas tablas de surf y coger algunas olas. Esa es una gran idea. Y también podríamos hacer una hoguera por la noche y disfrutar de algunas esemores y contar cuentos. Sí, una hoguera siempre es una excelente manera de terminar una fiesta en la playa. Y también podríamos traer algunos instrumentos musicales y tener una jam session. Eso suena muy divertido. Y también pudimos ver la puesta de sol y tomar algunas fotos hermosas. Lección 16. Use menos platos de un solo uso. Hola Anna. ¿Alguna vez has pensado en la cantidad de residuos que producimos con platos y utensilios de un solo uso? Sí, es un gran problema. Esos platos, cucharas y tenedores de plástico no solo son un desperdicio, sino también dañinos para el medio ambiente. Exactamente. Es por eso que he estado tratando de usar menos platos de un solo uso y en su lugar optar por los reutilizables. Esa es una gran idea. Y no se trata solo del medio ambiente, también se trata de ahorrar dinero a largo plazo. Sí, es cierto. Y también es más conveniente tener un conjunto de platos y utensilios reutilizables que pueda usar una y otra vez. Definitivamente. Y también es una buena manera de reducir nuestra huella de carbono y contribuir a un futuro más sostenible. Y no se trata solo de usar platos reutilizables en casa,
También podemos traer nuestros propios utensilios y recipientes reutilizables cuando salimos a comer o a comer, para llevar. Sí, ese es un buen punto. Y muchos restaurantes y cafés ahora ofrecen descuentos o incentivos por traer sus propios contenedores reutilizables. Eso es cierto. Y también es importante recordar que el reciclaje no es la solución al problema. Es mejor reducir nuestros residuos en primer lugar. Absolutamente. Y al usar menos platos y utensilios de un solo uso, estamos dando un paso en la dirección correcta. Y para esos momentos en que necesitamos usar platos o utensilios de un solo uso, debemos tratar de elegir los que sean compostables o biodegradables. Sí, ese es un buen punto. Y también deberíamos tratar de comprar productos hechos de materiales sostenibles, como el bambú o el plástico reciclado. Y no se trata solo de usar menos platos y utensilios de un solo uso. También podemos conservar el agua lavando nuestros platos de manera eficiente y usando un lavavajillas cuando sea posible. Eso es cierto. Y también podemos compostar nuestros restos de comida para reducir el desperdicio y crear un suelo rico en nutrientes para nuestros jardines. Lección 17. Comprometerse con una organización de caridad. Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en comprometerte con una organización benéfica? Sí, lo he hecho. Creo que es importante retribuir a la comunidad y apoyar las causas que son importantes para nosotros. Esa es una gran mentalidad. ¿Ha encontrado alguna organización que le interese apoyar? Sí, he estado investigando organizaciones locales que apoyan la educación y la alfabetización de los niños. Esa es una gran causa. Y he estado investigando organizaciones que proporcionan agua potable y saneamiento a las comunidades necesitadas. Ese es un trabajo realmente importante. Y creo que es genial que podamos apoyar diferentes causas y unirnos para marcar la diferencia. Absolutamente. Y no se trata solo de donar dinero, también podemos ofrecer voluntariamente nuestro tiempo y habilidades para ayudar a estas organizaciones. Sí, ese es un buen punto. Y también podemos crear conciencia sobre estas causas y alentar a otros a apoyarlas también. Y al comprometernos con una organización de caridad, podemos crear un sentido de propósito y satisfacción en nuestras vidas. Definitivamente. Y es una excelente manera de conectarse con personas de ideas afines y hacer nuevos amigos. Y es importante elegir una organización que se alinee con nuestros valores y creencias, para que podamos sentirnos bien con el impacto que estamos haciendo. Sí, eso es crucial. Y también debemos hacer nuestra investigación y asegurarnos de que la organización sea confiable y transparente sobre cómo usan los fondos y recursos que donamos. Absolutamente. La transparencia y la rendición de cuentas son factores importantes a considerar al elegir una organización benéfica para apoyar. Y también deberíamos pensar en el compromiso a largo plazo que estamos dispuestos a hacer. Es importante elegir una organización que podamos apoyar con el tiempo, no solo una donación única. Lección 18. Estoy teniendo dificultades para que este niño me escuche. Hola Anna, ¿qué pasa? ¿Te ves molesto?
Es solo que estoy teniendo dificultades para que este niño me escuche. Siento que lo he intentado todo y nada parece funcionar. Eso suena frustrante. ¿Qué has intentado hasta ahora? He intentado ser firme, usar refuerzo positivo e incluso establecer consecuencias claras por no escuchar. Parece que has probado muchos enfoques diferentes. ¿Has intentado hablar con el niño y preguntarle por qué no está escuchando? No, no he pensado en eso. ¿Crees que eso podría funcionar? Vale la pena intentarlo. Tal vez hay algo sucediendo en su vida que les dificulta concentrarse y escuchar. Ese es un buen punto. Y tal vez al hablar con ellos, también puedo demostrar que me preocupo por ellos y su bienestar. Exactamente. Y es importante recordar que cada niño es diferente y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. Eso es cierto. Y no quiero renunciar a este niño. Quiero encontrar una solución que funcione para los dos. Y a veces, es útil obtener la opinión de otros adultos que trabajan con niños, como maestros o consejeros. Sí, es una gran idea. Y tal vez puedan ofrecer algunas ideas o estrategias en las que no he pensado. Y no olvidemos el poder del refuerzo positivo. Cuando el niño escuche, asegúrese de elogiarlo y recompensarlo por su buen comportamiento. Sí, ese es un buen punto. Y tal vez al enfocarse en el comportamiento positivo, el niño estará más motivado para escuchar y seguir instrucciones. Lección 19. Viaje en bicicleta. Hola Anna, ¿alguna vez has estado en un viaje en bicicleta antes? Sí, lo he hecho. Me encanta explorar nuevos lugares en bicicleta. Eso es genial. ¿Cuál es tu lugar favorito para ir en bicicleta? Me gustó mucho andar en bicicleta por el campo en Francia. El paisaje era impresionante. Eso suena increíble. Y hay tantos beneficios de ir en un viaje en bicicleta, como hacer ejercicio y estar en la naturaleza. Sí, es cierto. Y también es una excelente manera de conectarse con la cultura local y conocer gente nueva. Y no necesitas ser un ciclista experto para ir en bicicleta. Hay opciones para todos los niveles de habilidad. Ese es un buen punto. Y también puedes alquilar una bicicleta o unirte a una visita guiada si no tienes tu propio equipo. Y no olvidemos la importancia de la seguridad en el ciclismo. Es importante usar casco y seguir las reglas de tránsito. Sí, la seguridad siempre debe ser nuestra principal prioridad. Y también es importante llevar mucha agua y bocadillos para mantenerse hidratado y con energía. Y también debemos ser conscientes del medio ambiente y evitar tirar basura o dañar las áreas naturales. Eso es cierto. Y también podemos reducir nuestra huella de carbono eligiendo ir en bicicleta en lugar de conducir un automóvil. Y no se trata solo de ir en bicicleta por placer. También podemos usar las bicicletas como medio de transporte para los recados diarios o los desplazamientos. Sí, esa es una excelente manera de incorporar el ciclismo en nuestra vida diaria y reducir nuestra dependencia de los automóviles.
Lección 20. ¿Has estado alguna vez en París? Hola Anna, ¿alguna vez has estado en París? No, no lo he hecho. Pero definitivamente está en mi lista de lugares para visitar. Es una ciudad increíble. La comida, la arquitectura y el arte son increíbles. Eso suena maravilloso. ¿Cuáles son algunas de las atracciones imperdibles de París? La Torre Eiffel es definitivamente una visita obligada. Y el Museo del Louvre tiene algunas de las obras de arte más famosas del mundo. ¡Wow! Eso suena como una experiencia inolvidable. ¿Y qué hay de la comida? He oído que la cocina francesa es increíble. Sí, la comida en París es increíble. Desde croissants y baguettes hasta caracoles y coq au vin, hay muchas opciones deliciosas. Eso suena fantástico. ¿Y qué hay de la vida nocturna? ¿Hay mucho que hacer por las noches? Absolutamente. París tiene una vibrante vida nocturna con muchos bares, clubes y locales de música para elegir. Eso es genial. ¿Y qué pasa con el transporte? ¿Es fácil moverse por la ciudad? Sí, el sistema de transporte público en París es muy eficiente y fácil de usar. Y también puedes alquilar bicicletas o dar un paseo para explorar la ciudad. Es bueno saberlo. ¿Y qué hay de la barrera del idioma? ¿Necesitas saber francés para moverte? Siempre es útil saber algunas frases básicas en francés, pero muchas personas en París hablan inglés y están felices de ayudar a los turistas. Es bueno escucharlo. Gracias, Ion. Lección 21. Comprar ropa de invierno. Hola Anna, ¿ya has empezado a pensar en comprar ropa de invierno? Sí, lo he hecho. Necesito actualizar mi guardarropa para el clima más frío. Esa es una buena idea. ¿Cuáles son algunos de los artículos que desea comprar? Necesito un abrigo de invierno nuevo, unos suéteres cálidos y unas botas. Todos esos son artículos esenciales para el invierno. ¿Y has pensado dónde quieres comprar? Todavía no. ¿Tienes alguna recomendación? Bueno, hay muchas opciones, desde grandes almacenes hasta minoristas en línea. Y siempre es bueno visitar las boutiques locales para encontrar hallazgos únicos. Ese es un buen punto. ¿Y qué hay de mantenerse dentro de un presupuesto? ¿Tienes algún consejo para eso? Sí, es importante establecer un presupuesto y atenerse a él. Y también puedes buscar rebajas y descuentos para ahorrar dinero. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay de la sostenibilidad? ¿Crees que es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar ropa? Absolutamente. La moda rápida tiene un gran impacto en el medio ambiente, por lo que es importante elegir ropa hecha de materiales sostenibles y apoyar a las marcas que priorizan la sostenibilidad. Estoy de acuerdo. ¿Y hay algún material o marca específica que recomendarías? Recomendaría buscar ropa hecha de algodón orgánico, materiales reciclados o telas sostenibles como el bambú. Y hay muchas marcas que priorizan la sostenibilidad, como Patagonia y Everlane.
Es bueno saberlo. Gracias, John. Lección 22. Proceso de check-in en el aeropuerto. Hola Anna, ¿alguna vez has tenido algún problema con el proceso de check-in en el aeropuerto? Sí, lo he hecho. Puede ser un poco confuso y estresante, especialmente si no está familiarizado con los procedimientos. Eso es cierto. Pero hay algunas cosas que puede hacer para que el proceso sea más fluido. ¿Ha intentado realizar el check-in online antes de llegar al aeropuerto? Sí, lo he hecho. Definitivamente ahorra tiempo y puede hacer que el proceso sea menos estresante. Ese es un buen punto. Y cuando llegue al aeropuerto, asegúrese de tener todos los documentos necesarios, como su pasaporte y tarjeta de embarque, de fácil acceso. Eso es cierto. ¿Y qué hay del equipaje? ¿Tienes algún consejo para eso? Sí, asegúrese de verificar las restricciones de peso y tamaño de su equipaje antes de llegar al aeropuerto. Y si trae un equipaje de mano, asegúrese de que cumpla con las pautas de la aerolínea. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay de la seguridad? ¿Crees que es importante llegar temprano para eso? Absolutamente. Se recomienda llegar al aeropuerto al menos 2 horas antes de su vuelo para tener tiempo suficiente para los controles de seguridad y cualquier retraso inesperado. Ese es un buen punto. ¿Y qué pasa con los líquidos y la electrónica? ¿Tienes algún consejo para empacar esos? Sí, asegúrese de empacar cualquier líquido o geles en una bolsa de plástico transparente y siga las restricciones de tamaño. Y para los dispositivos electrónicos, asegúrese de que sean fácilmente accesibles y sáquelos de su bolso durante los controles de seguridad. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay del proceso de embarque? ¿Tienes algún consejo para eso? Sí, preste atención a los anuncios de embarque y escuche su número de fila o grupo. Y asegúrese de tener su tarjeta de embarque y su identificación listas para mostrar a la gente de la puerta de embarque. Eso es cierto. Gracias por tus consejos. Lección 23. Escuché que tienes problemas para secar tu ropa. Hola Anna, te escuché decir que estás teniendo problemas para secar tu ropa. ¿Cuál parece ser el problema? Sí, parece que mi ropa tarda una eternidad en secarse, y no sé qué hacer al respecto. Eso es frustrante. ¿Has revisado la trampa de pelusas en su secadora? Una trampa de pelusa obstruida puede hacer que la ropa tarde más en secarse. Ese es un buen punto. Me aseguraré de limpiarlo. Pero incluso cuando cuelgo mi ropa para que se seque, todavía tardan mucho tiempo. ¿Has intentado usar una rejilla de secado o colgarlos afuera en un día soleado? Esos métodos pueden ser más eficientes que el secado al aire en interiores. Todavía no lo he intentado. Definitivamente lo intentaré. Pero, ¿qué pasa cuando llueve o hace demasiado frío afuera? En ese caso, puede intentar usar un deshumidificador para eliminar la humedad del aire y acelerar el proceso de secado. Esa es una buena idea. ¿Y qué pasa con el tipo de tela? ¿Crees que eso podría ser un factor? Sí, algunas telas tardan más en secarse que otras.
Las telas sintéticas como el poliéster y el nylon pueden tardar más en secarse que las telas naturales como el algodón o la lana. Eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con la cantidad de ropa que estás tratando de secar a la vez? Sobrecargar la secadora o colgar demasiada ropa en una rejilla de secado también puede ralentizar el proceso de secado. Es importante dar a cada artículo suficiente espacio para permitir la circulación de aire. Ese es un buen punto. Me aseguraré de no sobrecargar la secadora o la rejilla de secado. ¿Y qué pasa con el ajuste de temperatura en la secadora? Algunas telas requieren un ajuste de temperatura más bajo para evitar la contracción o el daño. Asegúrese de revisar la etiqueta de cuidado de su ropa y ajustar la configuración de temperatura en consecuencia. Ese es un buen recordatorio. Gracias, Sion. Lección 24. ¿Qué haríamos si nos quedáramos sin petróleo como fuente de energía? Hola Anna, ¿alguna vez has pensado en lo que haríamos si nos quedáramos sin petróleo como fuente de energía? Sí, definitivamente es algo en lo que deberíamos estar pensando. ¿Qué crees que podríamos usar como alternativa? Bueno, hay muchas fuentes de energía renovables, como la energía solar, eólica e hidroeléctrica, que podrían usarse para reemplazar el petróleo. Eso es cierto. ¿Y qué hay de la energía nuclear? ¿Crees que podría ser una opción viable? La energía nuclear tiene sus pros y sus contras, pero podría ser una opción viable si podemos abordar las preocupaciones de seguridad y eliminación de desechos. Ese es un buen punto. ¿Y qué pasa con los biocombustibles? ¿Crees que podrían ser una buena alternativa al petróleo? Los biocombustibles, como el etanol y el biodiesel, pueden ser una buena alternativa al petróleo porque están hechos de recursos renovables. Pero debemos asegurarnos de que la producción de biocombustibles no compita con la producción de alimentos ni cause deforestación. Ese es un buen punto. ¿Y qué hay de la energía geotérmica? ¿Crees que podría ser una opción viable? La energía geotérmica, que proviene del calor de la Tierra, puede ser una opción viable en áreas con alta actividad geotérmica. Pero no es una solución generalizada para las necesidades energéticas del mundo. Eso es cierto. ¿Y qué hay de la energía mareomotriz? ¿Crees que podría ser una fuente potencial de energía? Sí, la energía mareomotriz, que proviene del movimiento de las mareas, podría ser una fuente potencial de energía en las zonas costeras. Pero todavía es una tecnología en desarrollo y tiene algunas limitaciones. Eso es interesante. ¿Y qué pasa con el costo de cambiar a fuentes de energía renovables? ¿Crees que sería factible para todos? Es cierto que podría haber algunos costos iniciales asociados con el cambio a fuentes de energía renovables. Pero a largo plazo, podría ser más rentable y sostenible que depender de recursos finitos como el petróleo. Ese es un buen punto. Lección 25. Perdí mi billetera mientras estaba de compras. Hola Anna, ¿qué pasa? Pareces molesto. Creo que perdí mi billetera mientras estaba de compras. Parece que no puedo encontrarlo en ninguna parte. Oh no, eso es terrible. ¿Has vuelto sobre tus pasos y has comprobado con las tiendas que visitaste?
Sí, lo he hecho. Pero hasta ahora, sin suerte. ¿Ha cancelado sus tarjetas de crédito y ha notificado a su banco? Sí, lo hice tan pronto como me di cuenta de que faltaba mi billetera. Ese es un buen comienzo. ¿Y ha presentado una denuncia policial? Todavía no. Pero estaba pensando en hacer eso si no encuentro mi billetera pronto. Esa es una buena idea. Y mientras tanto, debe monitorear sus cuentas e informe de crédito para asegurarse de que no hay actividad sospechosa. Sí, he estado haciendo eso. Pero todavía me siento tan frustrado y preocupado. Puedo entender por qué. Perder su billetera puede ser una experiencia estresante y abrumadora. Pero trate de mantener la calma y concéntrese en tomar las medidas necesarias para protegerse. Eso es cierto. Y también necesito comenzar a pensar en reemplazar el contenido de mi billetera, como mi identificación y otros documentos importantes. Ese es un buen punto. Y también es una buena oportunidad para reevaluar lo que realmente necesitas llevar en tu billetera y lo que puedes dejar en casa. Eso es cierto. Y también quiero ser más cuidadoso en el futuro sobre el seguimiento de mis pertenencias. Lección 26. ¿Qué parada de autobús necesitamos bajar? Hola Anna, ¿recuerdas en qué parada de autobús tenemos que bajar para ir al supermercado? Creo que es el que está después del parque, pero no estoy segura. Déjame revisar el mapa. Está bien, suena bien. No quiero perderme la parada y tener que caminar demasiado. Según el mapa, la parada de autobús que necesitamos es la que está después del parque, como pensaba. Genial, gracias por comprobarlo. ¿Y recuerdas de qué lado de la calle está el supermercado? Creo que está en el lado izquierdo de la calle. Pero podemos pedirle al conductor del autobús que confirme. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay del autobús de regreso? ¿En qué parada debemos esperar? Deberíamos esperar en la misma parada donde nos bajamos. Ahí es donde se detendrá el autobús de regreso. Bien, eso tiene sentido. ¿Y si perdemos el autobús de regreso? ¿Conoces el horario para el próximo? Sí, tengo el horario en mi teléfono. El próximo autobús debería estar en unos 20 minutos. Es bueno saberlo. ¿Y qué pasa con la frecuencia de los autobuses? Vienen cada 20 minutos más o menos. Sí, según el horario, los autobuses salen cada 15 a 20 minutos durante el día. Eso es bueno. ¿Y qué pasa con el costo del viaje en autobús? ¿Necesitamos un cambio exacto o podemos usar una tarjeta? Podemos usar una tarjeta para pagar el viaje en autobús. Pero si no tenemos tarjeta, también podemos usar efectivo. La tarifa es de $2.50 por viaje. Lección 27. Plan de respaldo para la energía en caso de un corte de energía. Hola Anna, con la llegada del tifón, ¿has pensado en lo que deberíamos hacer para un plan de respaldo para la energía en caso de un corte de energía? Ese es un buen punto.
creo que deberíamos tener algunos suministros de emergencia como linternas y baterías a mano, por si acaso. Sí, es un buen comienzo. Pero, ¿qué pasa si el corte de energía dura un tiempo? ¿Tiene alguna idea para una solución a más largo plazo? Bueno, podríamos considerar conseguir un generador. De esa manera, todavía podemos tener energía para elementos esenciales como la nevera y el congelador. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay de la energía solar? ¿Crees que podría ser una opción viable? La energía solar podría funcionar, pero podría ser costosa de configurar. Sin embargo, podría ser una buena inversión a largo plazo. Ese es un buen punto. ¿Y qué pasa con un banco de energía de respaldo para nuestros teléfonos y otros dispositivos? Sí, también es una buena idea. Confiamos mucho en nuestros dispositivos en estos días, por lo que es importante asegurarse de que aún podamos usarlos en caso de un corte de energía. Exactamente. ¿Y qué hay de cocinar? ¿Tienes alguna idea de cómo podemos cocinar sin electricidad? Podríamos usar una estufa de gas o una estufa de camping. O también podríamos considerar cocinar con carbón o leña si tenemos acceso a esos recursos. Esa es una buena sugerencia. ¿Y qué hay de mantenerse caliente si se corta la electricidad en los meses más fríos? Podríamos usar mantas y capas para mantenernos calientes, pero también podríamos considerar obtener un calentador portátil que funcione con propano o queroseno. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay del agua? ¿Tiene alguna idea sobre cómo podemos acceder al agua limpia en caso de emergencia? Debemos asegurarnos de abastecernos de agua embotellada, pero también podríamos considerar obtener un sistema de filtración de agua o un tanque de almacenamiento de agua. Lección 28. La persona más poderosa del mundo. Hola Anna, ¿quién crees que es la persona más poderosa del mundo? Esa es una buena pregunta. Creo que es difícil determinar quién es la persona más poderosa, ya que hay muchas personas que tienen una influencia y autoridad significativas. Eso es cierto. Pero si tuvieras que elegir a alguien, ¿quién sería? No sé, tal vez el presidente de los Estados Unidos o el líder de China. Esas son definitivamente posiciones poderosas, pero, ¿qué pasa con las personas que tienen un poder económico significativo, como los directores ejecutivos de las grandes corporaciones? Eso es cierto. Y no nos olvidemos de las figuras influyentes en áreas como los medios y la tecnología, que tienen el poder de moldear la opinión pública y la cultura. Sí, ese es un buen punto. ¿Y qué hay del Papa, que tiene una influencia religiosa y autoridad significativas? Eso es cierto. Y también hay otros líderes de organizaciones religiosas que tienen un poder e influencia significativos. Absolutamente. ¿Y qué pasa con los individuos que tienen un poder militar significativo, como los jefes de Estado de países con grandes fuerzas militares? Sí, el poder militar es definitivamente un factor importante para determinar quién es la persona más poderosa del mundo. ¿Y qué pasa con las personas que tienen un poder social y cultural significativo, como celebridades e influencers? Eso es cierto. Y no nos olvidemos del poder de la gente común, que tiene el poder de efectuar cambios a través de la acción colectiva y la promoción.
Sí, los individuos y los movimientos de base definitivamente pueden tener un impacto significativo. Y creo que es importante recordar que el poder puede tomar muchas formas y ser sostenido por muchas personas diferentes. Estoy de acuerdo. Y también es importante considerar cómo se usa el poder y si se usa para el bien mayor o para beneficio personal. Lección 29. El papel del gobierno en el apoyo a las personas que viven en la pobreza. Hola Anna, ¿qué piensas sobre el papel del gobierno en el apoyo a las personas que viven en la pobreza? Creo que es importante que el gobierno brinde apoyo a los necesitados, especialmente cuando se trata de necesidades básicas como alimentos, refugio y atención médica. Ese es un buen punto. ¿Y qué piensas sobre los programas gubernamentales como la asistencia social y los cupones de alimentos? Creo que estos programas pueden ser efectivos para proporcionar alivio temporal a los necesitados, pero también deben ir acompañados de esfuerzos para abordar las causas fundamentales de la pobreza. Sí, abordar problemas sistémicos como la desigualdad y la falta de acceso a la educación y las oportunidades de empleo es crucial para crear soluciones a largo plazo. Exactamente. Y también creo que es importante que el gobierno trabaje con otras organizaciones y agencias para proporcionar un enfoque integral para la reducción de la pobreza. Sí, la colaboración entre el gobierno, las organizaciones sin fines de lucro y el sector privado puede ser una fuerza poderosa para el cambio. ¿Y qué pasa con la ayuda internacional y el apoyo a la reducción de la pobreza en otros países? Creo que es importante que el gobierno brinde apoyo a los esfuerzos de reducción de la pobreza a nivel mundial, especialmente en los países en desarrollo donde los recursos pueden ser limitados. Ese es un buen punto. ¿Y qué pasa con el papel de la educación en la reducción de la pobreza? La educación es crucial para romper el ciclo de la pobreza y proporcionar a las personas las habilidades y el conocimiento que necesitan para tener éxito. Sí, invertir en educación y proporcionar acceso a una educación de calidad para todos puede tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza. ¿Y qué pasa con el acceso a la atención médica y la vivienda asequible? El acceso a la atención médica y la vivienda asequible también son factores importantes para reducir la pobreza, ya que pueden ayudar a las personas a mantener su salud y estabilidad mientras trabajan para mejorar su situación económica. Sí, y es importante que el gobierno se asegure de que se satisfagan estas necesidades básicas para todos los miembros de la sociedad, independientemente de sus ingresos o estatus social. Estoy de acuerdo. Y no olvidemos la importancia de crear una red de seguridad social inclusiva y de apoyo para aquellos que pueden estar luchando para llegar a fin de mes. Lección 30. ¿Has comprado todo el equipo que necesitamos para nuestro viaje de campamento? Hola Anna, ¿has comprado todo el equipo que necesitamos para nuestro viaje de campamento este fin de semana? Todavía no, todavía necesito conseguir algunas cosas. ¿Y tú? Lo mismo aquí. Creo que necesitamos una tienda de campaña, sacos de dormir, una estufa portátil y algunos utensilios de cocina. Sí, y también necesitamos algunas linternas, un botiquín de primeros auxilios y tal vez un poco de repelente de insectos. Esa es una buena idea. ¿Y qué tal un refrigerador para almacenar alimentos y bebidas? Sí, definitivamente necesitamos una hielera. Y también deberíamos traer algunas botellas de agua y un sistema de filtración de agua. Ese es un buen punto.
¿Y qué hay de las sillas de camping o una mesa portátil? Deberíamos traer al menos un par de sillas de camping, y una mesa pequeña también estaría bien. Eso suena bien. ¿Y qué pasa con la ropa de abrigo y el equipo en caso de que el clima se vuelva frío? Sí, deberíamos traer algunas capas adicionales y equipo de abrigo, por si acaso. Y siempre es mejor estar demasiado preparado que poco preparado. Definitivamente. ¿Y qué pasa con el equipo de senderismo, como zapatos resistentes y una mochila? Sí, también deberíamos traer nuestro equipo de senderismo. Y también deberíamos traer un mapa y una brújula en caso de que nos perdamos. Esa es una buena idea. ¿Y qué hay del entretenimiento? ¿Necesitamos traer algo para el tiempo de inactividad? Podríamos traer una baraja de cartas o algunos juegos de mesa para entretenernos, y tal vez algunos libros o un reproductor de música portátil. Gracias por vernos. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Vamos a vernos en nuestro próximo vídeo pronto.